Señoras y señores, lo que acaba de decir Santiago Abascal no tiene precedentes en la historia política reciente de España. Hoy estamos ante un momento que pasará a los libros de historia, un momento que marca un antes y un después en la batalla por la dignidad de nuestro país. Porque mientras Pedro Sánchez y sus secuaces se pasean por los platós de televisión mintiendo descaradamente a los españoles, riéndose de todos nosotros, saqueando las arcas públicas y pactando con lo peor de lo peor, Santiago Abascal se ha plantado. Y se ha plantado con palabras que retumban como cañonazos en los oídos de la casta corrupta. Palabras que no solo desenmascaran a Sánchez, sino que lo dejan completamente desnudo ante la opinión pública. Porque aquí ya no hablamos solo de política. No, señores. Hablamos de una auténtica mafia instalada en el corazón mismo del poder. Una mafia que se ha dedicado sistemáticamente a robar, mentir y destruir todo lo que toca. Y Abascal, con la valentía que le caracteriza, ha dicho lo que millones de españoles llevan años pensando pero que nadie en la política se atrevía a verbalizar de forma tan brutal. El mayor arancel que pagamos los españoles es que se gasten el dinero público en putas. Sí, así como lo oyen. Así de claro, así de contundente, así de valiente. Mientras otros miran para otro lado, mientras otros callan cobardemente, Santiago Abascal ha puesto el dedo en la llaga, ha señalado con nombre y apellido a los responsables del expolio y la humillación que sufre España. Pero antes de mostrarte el vídeo de este momento histórico, déjame contarte exactamente en qué contexto se produjo esta explosión de verdad que tiene a toda la izquierda temblando de rabia. Porque no fue un arrebato, no fue una ocurrencia improvisada. Fue una respuesta pensada, medida, nacida de la indignación profunda ante la corrupción desbocada que representa el sanchismo. Todo comenzó cuando en una entrevista, una periodista, de esas que sirven más a Moncloa que a la verdad, trató de arrinconar a Abascal preguntándole si apoyaba a Donald Trump a pesar de los supuestos dañinos aranceles para los españoles. Una pregunta trampa, típica del manual progre, diseñada para forzar una respuesta que luego pudieran manipular. Pero lo que no esperaban era la respuesta que iba a dar Abascal. Una respuesta que no solo destrozaba la pregunta, sino que ponía patas arriba todo el lodazal de corrupción, hipocresía y podredumbre en el que se mueve el gobierno de Pedro Sánchez. Y es que Abascal no cayó en la trampa. No se limitó a justificar su postura. No, fue mucho más allá. Aprovechó la ocasión para lanzar un misil directo al corazón del sistema podrido. Porque como él mismo explicó, el verdadero arancel que sufren los españoles no viene de Trump, ni de China, ni de Bruselas. Viene del propio gobierno español. De esos políticos que, mientras exigen sacrificios al pueblo, despilfarran el dinero público en prostitutas, drogas, sobresueldos y corruptelas de toda índole. Pausa para insertar el vídeo de Abascal diciendo: el mayor arancel es gastarse el dinero público en putas. ¿Has visto esto? ¿Has sentido el temblor? Esto no es una simple declaración. Esto es una bomba política. Esto es la voz de millones de españoles que están hartos de ser saqueados, despreciados, humillados por una casta que se enriquece a su costa mientras les exigen sacrificios en nombre de la democracia, del medio ambiente, de la justicia social o de cualquier otra etiqueta vacía que les sirva para tapar su infame corrupción. Abascal no solo denunció el escándalo de los aranceles. Denunció algo mucho más profundo. Denunció que en España ya no existe una verdadera democracia. Que estamos viviendo en un régimen de corrupción sistemática. Que Pedro Sánchez ha llegado al poder mintiendo, engañando, traicionando. Que ha prostituido todas las instituciones del Estado para mantenerse a flote mientras hunde al país en la miseria moral y económica. Porque cuando Abascal dice que el verdadero arancel es sostener a esta casta política corrupta, está señalando verdades como puños que nadie en la prensa subvencionada se atreve a mencionar. Está hablando de los impuestos confiscatorios que asfixian a las clases medias. Está hablando del dinero que debería ir a hospitales, escuelas y seguridad, pero que acaba en mansiones, yates y burdeles. Está hablando de los chiringuitos ideológicos que chupan miles de millones del presupuesto mientras los trabajadores no llegan a fin de mes. Está hablando de un sistema diseñado para saquear a los españoles y enriquecer a una élite de sinvergüenzas. Y lo más grave es que todo esto ocurre mientras el gobierno presume de progresismo, de igualdad, de justicia social. ¿Qué justicia social puede haber en un país donde el gobierno despilfarra el dinero de la gente en lujos obscenos mientras impone recortes y sube impuestos? ¿Qué igualdad puede haber en una España donde unos pocos privilegiados viven como reyes a costa del sudor del pueblo trabajador? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su atención. Valencia ha padecido probablemente como ninguna región en España y los valencianos como ningunos otros españoles lo que es la falta de escrúpulos de Sánchez, que es capaz
de aprovechar cualquier tipo de tragedia para mantenerse en el poder. Le hemos visto precisamente en esta tierra actuar con el desprecio y la chulería a las víctimas que no se ha visto en ningún otro sitio. Hemos visto cómo mientras retenía la ayuda y rechazaba la ayuda internacional, a la vez era capaz de movilizar un cuerpo de élite de la Guardia Civil para detener a los que lo habían perdido todo en Paiporta y que fueron incapaces de contener la rabia ante el abandono de las instituciones. Y hoy le vemos también a Pedro Sánchez utilizar cualquier tipo de crisis internacional, y hay muchas por desgracia, para mantenerse en el poder. Lo peor de todo es que estamos solos en la oposición, porque en estos momentos es precisamente cuando Feijóo siempre acude en auxilio de Pedro Sánchez. Yo quiero decir con mucha claridad que Vox va a estar siempre al lado de los intereses de los españoles y al lado del mundo libre, y no nos van a mover de nuestro sitio ni nos van a importar ni las mentiras, ni los insultos, ni la propaganda de Feijóo y de Pedro Sánchez y de la parte de los medios que tienen comprados. No nos van a mover de nuestro sitio aquellos que van de la mano desde Bruselas hasta China y que lo han hecho tanto en la crisis del COVID, ocultando el origen de la misma y colaborando con la censura en las redes sociales sobre el origen del virus, los que lo están haciendo también en la guerra entre Rusia y Ucrania, haciendo algo terrible, como haber pagado a Rusia más gas que nunca, mientras pagábamos también a los ucranianos, es decir, hacer creer a los ucranianos que les defendíamos, mientras cada vez entregábamos más dinero a Rusia para que lanzara misiles contra Ucrania. Y también, como hicieron durante la DANA, ocultando sus responsabilidades criminales por la aplicación del Pacto Verde, que está detrás del origen de una tragedia de estas características y que se sabe, además, desde hace siglos en esta tierra. En definitiva, nosotros vamos a estar siempre del lado de los españoles, independientemente de los insultos y de las manipulaciones que se hagan de nuestro mensaje. Me pongo a su disposición para contestar a las preguntas que quieran. Si usted apoya abiertamente al señor Trump a pesar de esos aranceles tan dañinos para los españoles. Yo sé que no es responsabilidad suya, pero he de decirle que esta pregunta sobre el apoyo de Vox a los aranceles es absurda. Aquí el mayor arancel que estamos padeciendo los españoles y los europeos es el sostenimiento de la casta corrupta de los políticos españoles y de los políticos de Bruselas. El mayor arancel que padecemos es que se masacre a los españoles con unos impuestos absolutamente abusivos. Arancel es obligar a las clases medias a pagar la existencia de los sindicatos, de las organizaciones patronales y de los sindicatos. Arancel es la aplicación del Pacto Verde que está destruyendo la ganadería, la agricultura y la industria. Y arancel es gastarse el dinero público en putas, como han hecho los partidos que están en el gobierno. Eso es el verdadero arancel. Yo no voy a dar ni una sola explicación más sobre nuestra postura porque es muy clara y porque ya me he dado cuenta de que se pretende una manipulación absoluta de nuestras palabras. Así que esto es todo lo que tengo que decir. ¿Va a poder hablar al menos 6 meses? ¿Cómo juzgará la historia a Pedro Sánchez ahora que han pasado 6 meses, que hay lugares sin tensores, hay pueblos en los que no hay semáforos en Valencia? ¿Cómo juzgará la historia a Sánchez? Yo desearía que además de la historia le juzgaran los tribunales, pero no únicamente por lo que ha ocurrido en Valencia, que es de una naturaleza gravísima, por lo que ha ocurrido en España desde que Sánchez llegó al poder. Que Sánchez haya llegado al poder mintiendo a los españoles sobre sus pactos, sobre las políticas que iba a aplicar, sobre la ley de amnistía. Que Sánchez haya mantenido su posición en el gobierno después de que se haya corrompido todo su entorno y que está en estos momentos siendo sometido a investigación, tanto su familia como su número 2. Que Sánchez siga en el poder después de aliarse con los peores en el ámbito internacional, después de recibir los aplausos de Hamás, de los talibanes o de Irán por sus posiciones internacionales, es lo verdaderamente sorprendente. Yo espero que sea severamente juzgado por la historia, también por haber intentado destruir la concordia entre los españoles, rescatando los viejos odios, como se ve que es su pretensión principal durante esta legislatura. Va a intentar hablar va a intentar hablar con Trump para ver si al menos puede intentar reducir esos aranceles para España. Desgraciadamente no tengo la responsabilidad de gobernar, que es lo que nos gustaría, pero nosotros estamos absolutamente dispuestos a tener una interlocución con el gobierno de Estados Unidos para lo que sea necesario. Y lo hemos hecho anteriormente y lo seguiremos haciendo. ¿Qué opina de la gestión? Vamos uno por uno. Los pactos, bueno, ahora mismo hay un acuerdo presupuestario que se produce en un contexto muy difícil especialmente para los valencianos por la necesidad de la reconstrucción y difícil, no tanto evidentemente, para Vox, que tuvo que salir de los gobiernos como consecuencia del acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para repartir la inmigración ilegal. Por lo tanto, nosotros no podíamos llegar a ningún tipo de... En primer lugar, un compromiso de las instituciones para combatir el Pacto Verde, que creemos que está detrás de la tragedia de Valencia, y para combatir
la inmigración masiva que está detrás de muchísimos de los problemas que tienen los españoles y también los valencianos en materia de seguridad, en materia de identidad, pero también en lo que tiene que ver con el acceso a los servicios sociales y a la sanidad pública. Y además queremos unos presupuestos que apuesten por una rebaja de la fiscalidad y que estén volcados en la reconstrucción. Mientras eso se cumpla, existirá un apoyo a los presupuestos. ¿Qué opina de la gestión de Margot de la Gana? Nosotros vamos a pedir todas las responsabilidades políticas, incluso las responsabilidades autonómicas y regionales que sean necesarias. Pero la primera de todas es la responsabilidad criminal de Pedro Sánchez, que retuvo la ayuda, que dijo aquello de que si quieren ayuda, que la pidan, que rechazó la ayuda internacional y que después vino a pasearse por Paiporta. Así que una vez que Sánchez cumpla con sus responsabilidades, esperamos poder analizar cuidadosamente todos los errores, todas las dilaciones que se cometieron. Pero respecto al gobierno de Sánchez, ¿qué opina de las declaraciones de...? Bueno, lo que ha ocurrido, por lo que yo sé, es que decidieron darse de baja por una diferencia con el partido y después de una petición de disculpas han solicitado volver a incorporarse. Pues bienvenidos sean y espero que no vuelva a haber un conflicto de ese tipo y espero que por encima de todo pues esté la gobernabilidad de la ciudad de Valencia en este caso. ¿Por qué aceptaba Adenas si no se ha solucionado su tema con esas irregularidades en la adjudicación de contratos? Bueno, yo lo que tengo entendido no es precisamente eso, usted lo da por supuesto en la pregunta, pero lo que tengo entendido es que precisamente el Ayuntamiento ha dicho que no había una irregularidad y por eso precisamente nosotros hemos optado en estos momentos por aceptar que lo más importante era el mantenimiento del Gobierno de Valencia y hemos dado pues una oportunidad a quienes han pedido disculpas y se han comprometido a actuar de otra manera. Cecilia Herrero, que además denunció acoso laboral por parte de la Dirección Nacional de Vox, no ha habido ningún cambio, ha vuelto. Bueno, ha pedido disculpas. Muchas gracias. Sobre la condena a Marine Le Pen, ¿se solidariza con ella? Bueno, lo he hecho públicamente y lo hago también aquí. Yo creo que en estos momentos los políticos europeos están absolutamente desbocados en la censura, tratan de terminar con las redes sociales, como lo ha hecho un juez totalitario en Brasil que ha prohibido X, tratan de que vuelva la censura para las posiciones en contra de la inmigración ilegal o para poder hablar con libertad sobre las teorías de la ideología de género o para poder hablar con libertad sobre el origen del virus chino, del COVID, y esto es algo que ha terminado. En estos momentos la desesperación de la casta burocrática de Bruselas está llevando a atacar a quienes son los primeros en las elecciones, en algunas ocasiones por asuntos puramente burocráticos y de gestión, y llevándolos al campo penal. Lo han hecho en Rumanía, ilegalizando a quien había ganado las elecciones y a quien estaba primero en la segunda vuelta. Quieren hacerlo en Francia y lo van a querer hacer en muchos otros sitios. Estamos preparados, pero solo demuestra la impotencia de las élites de Bruselas. Pero Abascal no se detuvo ahí. Porque no solo desenmascaró la corrupción económica, también denunció la corrupción moral y política. Y lo hizo con una contundencia que dejó a la periodista sin argumentos y al régimen temblando. Denunció cómo Sánchez ha llegado al poder mintiendo descaradamente a los españoles. Mintiendo sobre sus pactos con separatistas, mintiendo sobre su política exterior, mintiendo sobre su respeto a la Constitución. Mintiendo sobre absolutamente todo. Cada promesa incumplida, cada pacto indigno, cada cesión ante los enemigos de España forma parte de la gigantesca estafa que representa el gobierno de Pedro Sánchez. Y no solo eso. Abascal recordó también cómo Sánchez ha sido capaz de pactar con terroristas, con los herederos políticos de ETA, con los mismos que durante décadas sembraron el terror en nuestras calles, asesinaron a nuestros compatriotas, destrozaron familias y llenaron España de luto. Pactar con esos asesinos para mantenerse en el poder es una de las traiciones más viles que se recuerdan en la historia de nuestra democracia. Y sin embargo, ahí está Sánchez, sonriendo, dándoles la mano, dándoles concesiones, blanqueándolos mientras persigue a los españoles honrados que solo quieren vivir en paz. Abascal, con la voz firme y la mirada serena, dejó claro que Pedro Sánchez pasará a la historia como el hombre que intentó destruir España desde dentro. Como el hombre que vendió su alma y la de su país por unos cuantos votos. Como el traidor que resucitó los viejos odios de la guerra civil, que dividió a los españoles, que envenenó la convivencia con su sectarismo rabioso. Y no solo la historia le juzgará. Como dijo Abascal, también deberían juzgarle los tribunales. No solo por los escándalos de corrupción que ya están salpicando a su entorno más cercano, incluyendo a su número 2 y a su propia familia, sino por su responsabilidad directa en la degradación institucional y moral de España. Por haber convertido la política en un lodazal de odio, resentimiento y corrupción. Mientras tanto, ¿qué hacen los medios? ¿Qué hace la prensa oficialista? Callar. Censurar. Manipular. Porque la verdad es demasiado incómoda para ellos. Porque su supervivencia depende de mantener la farsa. Pero no importa cuántos micrófonos callen.
No importa cuántas mentiras publiquen. La verdad ya ha sido dicha. Y no hay censura que pueda borrarla. Santiago Abascal ha prendido una antorcha que ilumina la corrupción del régimen. Una antorcha que arde con la fuerza de la indignación de millones de españoles. Una antorcha que no podrán apagar. Y aquí, en este canal, vamos a seguir sosteniendo esa antorcha. Vamos a seguir diciendo la verdad. Vamos a seguir defendiendo la dignidad de España frente a los traidores, los corruptos y los vendidos.